Bueno, Paco, ¿qué tal? Bueno, pues seguimos con el tema, ¿no? A ver, otra pregunta que quiero aquí responder, ¿no? De las muchas que estáis dejando, ¿no? Está relacionada con el tema científico, ¿no? Y bueno, en dicha pregunta, dicho planteamiento, vienen a decir que conforme avanza la ciencia, pues, digamos, conforme avanza la ciencia, resulta de que las religiones están perdiendo poder, protagonismo, peso, porque la ciencia está demostrando que la verdad no está en las religiones, sino en la propia ciencia, y que la ciencia está haciendo ver que, bueno, que hasta ahora aquello en lo que creía, en lo que se fundamentaban las religiones, pues no son más que mitos, leyendas, cuentos, y que carecen, o sea, no se ajustan a la realidad, y carecen de base científica ni de verdades, y que no son verdades comprobadas. Algo así viene a decir, ¿no? Bueno, yo tengo que reconocer que bueno, en muchos casos tiene su parte de razón, también es verdad. Pero a ver, Paco, yo quiero que quede una cosa clara, ¿no? Para ir ya entendiendo. Yo creo que existen dos realidades. Ya lo hemos hablado una vez. Yo creo que existen dos realidades. Vale. Una es esta, la que vivimos, la que existimos, y la otra, yo creo que hay otra realidad alternativa. Evidentemente, pasan dos cosas. Yo creo y estoy de acuerdo que los puentes establecidos por los seres humanos para llegar a conocer esa otra realidad, llamémosle las religiones, la filosofía, las sectas, pues a lo mejor no son los puentes adecuados, no son los métodos más, los medios más eficaces. Pero bueno, el que fallen los medios, el que fallen los puentes, no significa que no exista la otra orilla. Sí existe, lo que pasa es que a lo mejor no hemos sabido llegar realmente, o cómo llegar realmente a la otra orilla. Pasa lo mismo con la ciencia, ¿no? Yo creo, a ver, que la ciencia, pues tampoco, con el método de trabajo que usa la ciencia, con los métodos de análisis que usa la ciencia puede explicar esta realidad, estamos de acuerdo. Pero no puede explicar la otra realidad. Con los métodos de estudio de esta realidad, que son los que usa la ciencia, no puede explicar, no puede entender, no puede interpretar la otra realidad. El hecho de que no pueda interpretarla no significa que no exista. El hecho de que no pueda explicarla no significa que no exista. Pero claro, en ese caso, tú me dirás, bueno, pues si la ciencia no puede demostrar que existe la realidad, la otra realidad, pero tampoco las religiones acaban son, digamos, medios eficaces para demostrar, comprobar que existe la otra realidad. Tú preguntas entonces, ¿cómo sabemos que existe la otra realidad? ¿Cómo realmente sabemos que existe esa otra realidad? Pues yo te lo diré, sencillamente porque esa otra realidad se ha manifestado, se ha revelado. Es decir, ni las religiones pueden entender, pueden creer, pero no pueden explicar ni demostrar realmente que existe la otra realidad. Pero tampoco la ciencia, con sus métodos de estudio, tampoco puede explicar y por tanto negar la otra realidad. Eso está claro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que la otra realidad es la que se ha manifestado, la que se ha revelado. Lo que pasa es que lo hace de forma muy concreta. Hay quien lo entiende, hay quien no lo entiende, hay quien lo ve, hay quien lo interpreta, hay quien entiende lo que digo. Está claro, Paco, aunque tú no acabes de entenderlo, está claro que la otra realidad se ha manifestado. Es decir, en la vida cotidiana, en nuestra vida, en esta realidad, ocurren cosas inexplicables. Ocurren cosas que científicamente, racionalmente, no se pueden explicar. Y no se pueden explicar y no se pueden entender porque pertenecen a la otra realidad, a la otra dimensión. Por lo tanto, esa para mí es la prueba de que existe esa otra realidad. Tú dices, bueno, es que no se puede explicar, pero algún día se explicará. Bueno, de momento no se puede explicar. Y son cosas inexplicables, irracionales, que van en contra de todo lo científico, de todo lo lógico, de todo lo racional. Y yo creo que esa es la prueba de que la otra realidad, de alguna manera, se manifiesta a esta. Y esa es la base en la que yo me baso, la experiencia, este tipo de experiencia, para creer que existe otra realidad y que de alguna manera estamos ligados a ella. Mira, yo te puedo contar cientos de casos, inexplicables para la ciencia. Una mujer con una hija enferma, los médicos habían firmado prácticamente ya que moría, no había remedio,
esa mujer va a la iglesia, se ora por esa niña, y en 48 horas la situación pega un cambio tremendo. Hoy la niña está sana, está bien, está estupenda. Los médicos todavía no se explican, todavía no se pueden, ahí están los informes, todavía no se explican cómo eso ocurrió, cómo ocurrió eso, pero ocurrió. Te puedo contar otro caso, por ejemplo, también. Una persona que estaba en coma, estuvo varias semanas en coma. Cuando despierta del coma, evidentemente no estuvo muerto, o sea, eso de que el alma salió del cuerpo y se fue, eso no puede ser porque esa persona estaba viva, estaba en coma, pero estaba viva, o sea, que estaba allí. Su mente, subconsciente, su parte, digamos, más íntima, por llamarlo así, creo yo que estaba en conexión con el más allá, posiblemente, ¿no? El caso es que esa mujer despierta después de un tiempo en coma, y cuando despierta empieza a contar cosas que habían ocurrido mientras que ella estaba en coma. Ella había sido testigo incluso de conversaciones, de situaciones que habían vivido sus familiares, sus amigos, estando ella en coma. Todavía los amigos, los familiares, incluso los médicos, las enfermeras, no se explican cómo esa persona podía haber escuchado esas conversaciones, cómo esa persona podía saber cosas, lo que estaba ocurriendo en la vida, en la realidad, se había estado durmiendo. Pero ocurrió. Ocurrió otro caso también de una mujer, eso fue tremendo, que durante un tiempo, bastante tiempo, estuvo soñando, tuvo un sueño. Se llegó a ser tan obsesivo ese sueño que ya incluso despierta, estaba en casa a lo mejor viendo la tele o en la cocina, se quedaba un poco distraída pensando y como que lo veía, ¿no? Veía esa situación. Una situación de una familia que tenía un problema, el miembro digamos, principal de esa familia había muerto y había un problema ahí y ella lo soñaba y tal. Al final decidió investigar. ¿Cómo investigó? Pues se puso en contacto con un psicólogo, con otra persona. Total, al final, ¿qué hicieron? A través de la interpretación del sueño, pues se fueron localizaron más o menos el pueblo donde podía estar el tema. Fueron a ese pueblo, un pueblo donde ella nunca había estado en ese pueblo. En ese pueblo localizaron a esa familia que, en fin, que pudieron deducir que era la del sueño. Total, conectaron con la familia y lo reunieron y hablaron con ellos y ella le cuenta el sueño, todo el sueño. A partir de ahí, con la revelación del sueño se resolvió un problema, un asunto que estaba ahí sin resolver y todo arreglado. Entonces se cuenta el sueño, se arregla el tema, todo arreglado y bueno, todos contentos. Resulta de que a partir de ahí la mujer ya dejó de soñar, ya no volvió a soñar. ¿Cómo explica eso la ciencia? La ciencia eso no lo puede explicar. Son cosas que pertenecen a la otra dimensión, a la otra realidad. Por lo tanto, esas son las pruebas, las manifestaciones de que existe otra realidad alternativa a esta, en la que yo creo. Evidentemente, si tú intentas conocer eso a través de la ciencia, no lo vas a conseguir. Mi consejo es que si tú quieres conocer, entender y explicar e interpretar la otra realidad, tienes que dejar que dicha realidad se te manifieste, se te revele y te venga a buscar. Y que cuando Dios te venga a buscar, te dejes llevar. Simplemente eso. Bueno, eso es lo que yo quería compartir contigo, compañero, y bueno, espero haberme explicado bien. Ok.